un artículo que usted colgó en su página de Facebook acerca de la dantesca crueldad e ignorancia religiosa sobre salud pública y habla acerca de nosotros los cristianos, muchos que estamos como que creyendo, pero a la misma vez compartiendo todos estas ideas, estas teorías que se están tejiendo acerca del vacunarse, de que no se puede, no nos debemos vacunar porque ahí está la marca 66, porque van a reducir la población, nos vamos a quedar estériles. Bueno, un sinnúmero que vamos a ser unos pecadores si aceptamos tipo, bueno, hay un sinnúmero de teorías que se están tejiendo, Pastor David. Entonces, con él vamos a estar hablando en esta mañana acerca de todo esto. Pastor David. Sí, bueno, sí, este fue algo que publiqué en Facebook, la dantesca crueldad e ignorancia religiosa sobre salud pública, y nace porque la semana pasada me vacuné, me coloqué la primera vacuna, la vacuna Pfizer, y pues coloqué en Facebook la fotografía y un pequeño video donde estaba mostrando que me había vacunado, y me escribió un líder religioso, ¿sí? Un líder religioso que me decía que por haberme vacunado había perdido la salvación, que por haberme Imagínese usted. vacunado había negado el evangelio de Jesucristo y la sangre de Cristo, había blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero cuando yo me quedé escuchando esta persona, entendí que detrás de su juicio condenatorio, en realidad había un argumento de tipo conspiranoide, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo creo que todos los seres humanos tenemos libertad para decidir si queremos o no queremos hacer ciertas cosas, pero de allí que yo quiera convertir mi prejuicio mental en una doctrina y a convertirla en un absoluto al punto que el que no piensa como yo pienso lo condeno, lo enjuicio, lo censuro, le quito la salvación y lo censuro como un hereje del evangelio y de las cosas de Dios. Yo creo que allí se esconde mucha desinformación, como para no ser tan cruel y decir ignorancia, ¿no? Pero lo cierto es que, ¿cuál es la tendencia que yo estoy viendo? La tendencia que yo estoy viendo es que hay una mezcla muy peligrosa, hay un cóctel muy peligroso en las personas que tienen esas posturas religiosas tan extremas y tan nocivas, y es que hay un cóctel donde se están mezclando varias cosas. Lo primero es que se está mezclando lo que son las teorías conspirativas o conspiranoides. Yo le llamo teorías conspiranoides. Lo segundo es que se está mezclando algo que se llama escatología especulativa. Se está mezclando escatología especulativa y también se está mezclando un tema de religiosidad muy fuerte, de ignorancia religiosa. Cuando hablo de ignorancia religiosa, no quiero decir que las personas que profesen algún tipo de religión son ignorantes, sino cuando una persona que no tiene academia en ciertas áreas, que no es profesional en ciertas áreas, sino que desde lo religioso quiere lanzar una opinión sin un criterio de tipo científico, sin un criterio de tipo profesional, creo que cae en el campo de la ignorancia. Creo que cae en el campo de la ignorancia. Uno de los pastores, amigos médicos de aquí de Santa Marta, que es el presidente de la Asociación Médica, uno de los presidentes de la Asociación Médica Colombiana, decía: pastor, lo que pasa es que la ignorancia religiosa es atrevida. Entonces, ese cóctel, esa mezcla entre esos tres elementos es muy peligroso. Número uno, las teorías conspiranoides, conspirativas. Número dos, la escatología especulativa. Y número tres, la ignorancia religiosa aplicada a aquellas personas que sin tener un criterio científico y profesional quieren lanzar adrede opiniones cuando no son una autoridad en esa área. Si yo quiero tener
un concepto, un criterio serio sobre planos, necesito consultar a un arquitecto. Si yo quiero tener un criterio serio sobre estructuras, sobre cálculos para construir un edificio, necesito un ingeniero civil. Si yo quiero tener un criterio serio sobre leyes, necesito un abogado titulado, una persona que profesionalmente esté certificado para dar una opinión al respecto. Entonces, creo que hay líderes religiosos o hay personas que están dentro de ese espectro religioso que no son profesionales en la salud, que no son médicos, que no son científicos, que no son virólogos, que no saben nada de salud pública y están lanzando opiniones sobre este tema, y creo que es muy peligroso, es demasiado peligroso, porque hay un código que yo manejo y es que la desinformación es más peligrosa que la ignorancia. Y hay muchas personas que están muriendo, hay muchos familiares, inclusive hay muchos líderes religiosos que están muriendo por un tema de desinformación. Pastor David, bueno, usted nos dio 3 puntos: las teorías conspirativas, la Sí, escatología, especula, eh, espe- especulativa. especulativa, y la tercera es La ignorancia religiosa, religiosa. Bueno, aplicada a las personas que quieren dar opiniones en áreas en las cuales no son una autoridad ni científica ni profesional. las teorías conspirativas, bueno, ya ese tercer punto ya no hablo de él. Hablemos un poco de las teorías conspirativas. Es de lo que siempre hemos escuchado, que se genera o alguien lanza un comentario e inmediatamente nosotros como iglesia, hablando de nosotros los evangélicos, lo hacemos como más fuerte, o sea, esa teoría inmediatamente la hacemos nuestra y empezamos a compartirla, ¿cierto? ¿Es algo parecido? Sí, lo que pasa es que las redes sociales, nosotros tenemos que aprender a administrar los contenidos de redes sociales, porque hay muchos contenidos de redes sociales que son tendencia, pero en realidad son fake news. Y esos fake news, por lo general, son lanzados por grupos que tienen ciertos intereses. Por ejemplo, hay grupos antivacunas a nivel mundial, que buscan hacer un boicot sobre el tema de las vacunas y crean fake news. Por ejemplo, el fake news de la moneda que tú te colocas en el brazo, que porque las vacunas tienen un tema magnético, entonces se están inyectando nanopartículas para ejercer un control global sobre la población. Pues ya tenemos médicos colombianos muy serios que han desvirtuado eso y han dicho que es un fake news, que simplemente la gente se coloca crema de manos, y si usted se coloca crema de manos, hidrata un poco esta parte, hasta se puede colocar un celular y no se le cae. Entonces, ya explicaron que es un fake news, ya explicaron que es un tema de desinformación, es un tema que está desinformando, pero como te digo, hay grupos interesados en crear estos fake news para desinformar y crear un boicot sobre ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros no queremos ser conspiranoides, tenemos que ser muy asertivos en cuanto a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Porque sí, hay miles de videos que circulan en redes sociales, hay miles de videos, como hay videos que circulan en contra de las iglesias, en contra de los pastores, en contra del evangelio, en contra de los milagros, atacando ministerios. Entonces, no todo lo que circula en cadenas de WhatsApp, no todo lo que circula en cadenas de Facebook, no todo lo que circula a través de los medios masivos de comunicación, en este caso las redes sociales, son autoridad en una materia, sino que detrás de eso pueden haber fake news, detrás de eso pueden haber elementos desinformativos, un boicot, pero también hay unos grupos que quieren crear una desinformación para boicotear ciertos elementos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, y yo creo que lo más importante es preguntarnos cuál es la fuente. No que está corriendo algo en WhatsApp y me llegó, uy, no, qué tremendo lo que dicen, pero ¿cuál es la fuente? ¿Quién lo dice? ¿Quién avala esa información? ¿Dónde está el criterio, la autoridad en lo que se está diciendo? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ok, interesante esa parte. Luis Fernando, Caterine, ¿alguno?
Pues solamente anotar, pastor, que es cierto, pero también hay que poner un balance, ¿no? Porque tampoco es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho toda la verdad sobre esta situación. Y me imagino que ahí es donde, como hay un margen donde no se ha dicho todo, no se conoce todo, es donde se da pie, por así decirlo, para que algunos se abran a creer ciertas cosas, ¿no? Bueno, que esta pandemia de dónde salió, que es un virus que no se produjo en un laboratorio y entonces sí hay una conspiración. ¿No cree que también hay un margen donde no se ha dicho toda la verdad? Como que le da a pensar a uno, porque igual no hay como que una claridad, ¿no? Y uno como que Mira, piensa. yo les digo algo con mucho respeto, y es que en estos momentos nosotros tenemos que ser pragmáticos. El tema de la salud, el tema de la vida de una persona es un tema de pragmatismo. Nosotros tenemos que ser pragmáticos. Mientras una persona se pone a darle vuelta a teorías conspirativas y se pone a hablar de temas de la OMS, de la ONU, de los globalistas, del chip, de la bestia en la vacuna, mientras una persona se pone a darle mente a estas cosas, su vida está en peligro. No haciendo referencia al tema de las vacunas. Mire, les voy a contar una experiencia. Yo tengo una amiga en México, amiga en Cristo, ya es una señora de edad, tiene como 60 años. Ella es médico, es cristiana, es dueña de una clínica, pero ella ha manejado ese cóctel peligroso que yo les decía, las teorías conspirativas, el otro ¿cuál era? La escatología especulativa, pues en este caso la ignorancia religiosa es bien complejo porque ella es una médico, ella es tiene un laboratorio clínico, imagínate, una mujer especializada. Pero para ella el tema del COVID es un tema ¿de qué? Ella dice que el COVID es un tema 5G, que el COVID es un tema 5G. Dice que el COVID y las vacunas es un tema relacionado con la marca de la bestia, y también ella maneja unos conceptos bien conspiranoides acerca del COVID y acerca de las vacunas. Mira, yo no me voy a meter en justificar o inhabilitar lo que la gente piensa, porque cada uno es libre, constitucionalmente es libre de pensar lo que quiera. Pero mire lo que pasa. Mi amiga en estos momentos en México está hospitalizada en una UCI entubada. Y su esposo, que es un médico, ayer me llamó y me decía, Pastor David Silvestre, es que yo no comparto el pensamiento de mi esposa, porque mi esposa se fue a un extremo. Siendo una profesional de la salud, manejaba todas estas teorías, manejaba la teología especulativa y también manejaba mucha ignorancia religiosa, es decir, mezclaba lo religioso, y uno no puede mezclar lo religioso con estos temas de salud pública. Resultado de la operación, está en una UCI entubada al borde de la muerte. Diagnóstico, COVID. Y no cualquier COVID, la nueva cepa, la cepa Delta, porque la cepa Delta tiene unos síntomas, una sintomatología totalmente diferente a las cepas o al tipo de COVID que hemos manejado normalmente en nuestros territorios. Entonces yo les invito para que con estos temas seamos preventivos. Mire, cuando yo estuve en una UCI, hospitalizado 16 días al borde de la muerte, a punto de ser entubado, yo me olvidé de todas esas teorías. Yo me olvidé de tantas cosas, porque cuando tú llegas a una UCI, tú te tienes que someter al criterio médico del internista. Usted no le puede salir al internista que la OMS, usted no le puede salir que la ONU, usted no le puede salir que con el chip de la bestia. No, usted se está ahogando, no puede respirar, está boca abajo y el internista le dice, le vamos a colocar desametasona de 8, le vamos a colocar este antibiótico, le vamos a colocar esto, y usted, en pro de salvar su vida, usted le está diciendo al internista, sí señor, ayúdeme. En ese momento usted está en manos de un médico, está en manos de las enfermeras, está en manos de una clínica, está en manos del sistema de salud pública al cual usted pertenece en su régimen de salud y en su país. Entonces, estos temas de salud y estos temas de vida
tenemos que ser pragmáticos, por favor, porque como yo le decía, mira, a mí cuando yo estuve en UCI hospitalizado, se me acabaron todas las teorías. Se me acabaron todas las teorías. Y lo único que yo sé es que yo me tengo que someter al criterio médico, del profesional y médico de la persona que está llevando mi caso. Ahora, si usted duda de lo que su médico le está diciendo, usted puede consultar un segundo, un tercer médico. Yo lo hago. Cuando yo estaba hospitalizado, yo le escribí a todos los médicos, amigos míos, cristianos, algunos pastores, y yo le decía, mira, me van a colocar esto. Bien, pastor. Mira, me van a colocar esto. Sí, claro, pastor. Mire, me van a colocar esto. Bien. Entonces, ahí, por favor, en estos temas tenemos que ser muy pragmáticos porque se trata de la vida y la salud de una persona. Que si la OMS está equivocada, tiene un plan, está bien. O sea, todo eso lo podemos pensar, pero en el campo del pragmatismo de la salud y de la vida es un tema donde tenemos que tener mucho cuidado. Mire, cientos de pastores están muriendo por manejar ese cóctel peligroso. Teorías conspiranoides, escatología especulativa e ignorancia religiosa. Ignorancia religiosa. Porque aquí, mire, mis amados, en este tema del COVID, en este tema de una pandemia, dos cosas importantes. Tenemos que tener una detención temprana, número uno, y lo segundo, tenemos que estar muy atentos a los síntomas, especialmente los temas de saturación en sangre. Por eso es importante que usted pueda tener un oxímetro en casa y pueda medir la saturación de oxígeno en sangre. Ok, pastor, mire, ahí tenemos a Guzmán Reuter que nos escribe y nos dice, saludos y bendiciones, gracias pastor David por aclarar dudas en el pueblo de Dios. Anda rodando un video entre hermanos cristianos sobre que están liberando una mujer de un demonio y quien libera le pregunta por la vacuna y el supuesto demonio a través de esta mujer expresa que en el infierno hay un laboratorio y que vendrá una vacuna que el que se vacune morirá en 6 meses. ¿Cómo le parece esa? Hay Mire, otro hermano, ya no es Janssen, sino que hay otro ahora. Con mucho respeto. La cubana. La cubana. Sí, con mucho respeto, lo voy a decir como teólogo, porque soy teólogo y tengo autoridad académica para hablar de estos temas, de exégesis bíblica. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis que nosotros no le debemos quitar ni añadir a la Escritura. La palabra añadir significa colocar sobre. En teología, cuando se habla de hermenéutica profunda de la Escritura, está lo que es la exégesis y la iexégesis. La exégesis es sacar lo que está en el texto, es decir, lo que la Biblia está diciendo. Y la iexégesis es añadirle a la Biblia. Entonces, cuando yo veo este tipo de experiencias donde le están haciendo liberación a una persona y están escuchando un demonio y le dan autoridad canónica y doctrinal a la voz de un demonio, por favor, eso es una herejía. Eso es una herejía. La palabra herejía en el original significa añadirle al texto, hacerle exégesis, ¿sí? La palabra herejía significa anteponer un prejuicio personal por encima del texto. Eso significa herejía en el original. Entonces nosotros no podemos hacer de una experiencia personal una doctrina y mucho menos de lo que dice un demonio. Eso es una herejía. La Biblia dice en Juan 8:44, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Dice, él es mentiroso desde el principio y los que hablan mentira son sus hijos, son los hijos del diablo. Entonces, los demonios son hijos del diablo. ¿Y yo qué voy a hacer escuchando un demonio? Es que volvemos a lo mismo, la ignorancia religiosa. Eso es ignorancia religiosa. Eso es ignorancia. A mí no me importa ni me interesa lo que me quiera decir un demonio acerca de la vacuna o acerca del COVID o acerca de un protocolo que yo tengo que manejar cuando hay un diagnóstico positivo de COVID. A mí lo que me interesa es escuchar a mi médico, escuchar a mi internista, porque vuelvo y te digo, Dios usó al internista, Dios usó a las enfermeras, Dios usó a los médicos, Dios usó, en mi caso particular, la medicina, los exámenes que me hicieron. Dios usó que me hicieran una placa de tórax, que me hicieran un análisis de gases arteriales, un cuadro hemático, un electrocardiograma. Dios usó el sistema de salud para que me dieran una cama, para que me pudieran atender.
Dios usó a esta gente, para mí esa gente fueron ángeles. Entonces, en medio de una pandemia, yo me tengo que someter y tengo que decidir si acepto o no acepto el criterio científico y profesional de mi médico. Pastor, algunos pensarán, bueno, lo que pasa es que como Jesús le preguntó a los demonios y los demonios le respondían con la verdad, entonces dirán, bueno, como nosotros podemos preguntarle a los demonios cuando estamos liberando y entonces lo que ellos digan es verdad. ¿Qué respuesta da usted a ese pensamiento? No podemos hacer de un solo texto una doctrina. Hay un principio hermenéutico y es que para hacer una doctrina tenemos que tener un fundamento basado en muchos textos bíblicos, Entonces, para que una doctrina tenga peso, tenga solidez, necesita el apoyo de muchos textos bíblicos. Entonces, nosotros no podemos hacer de un caso aislado una doctrina y una regla. En este caso, el Señor Jesucristo, de manera muy aislada, en una ocasión, le preguntó a un demonio cómo te llamas. Pero de un solo texto no podemos hacer una doctrina. Sí, los demonios también mienten. Así es. Bueno, pastor, entonces, ya para ir terminando, hablemos un poquito. Yo sé que ya dijo muchas cosas acerca de la escatología especulativa, ¿no? Y creo que es de lo que muchos creemos de que esto acontece o sea, creemos de lo que está pasando es porque ya está escrito. Supuestamente, no es lo que muchos creen. No, esto que está sucediendo ya está escrito y eso se está cumpliendo. Esos son señales antes del fin. ¿Es eso cierto? Bueno, todo depende todo depende de la línea escatológica que maneje la persona. Recordemos que cuando hablamos de escatología en teología, hay 3 corrientes de pensamiento, ¿sí? Están la línea preterista, está la línea historicista y está la línea futurista. Pero dentro de los futuristas están los premilenialistas y los postmilenialistas. Entonces, la mayoría de las iglesias, la mayoría de los concilios y la mayoría de los pastores tienen una escuela escatológica y eso es lo que le enseñan a su gente. Por ejemplo, hay personas que no se enredan con estos temas de la marca de la bestia porque en sus iglesias y porque en su pastor y en el concilio al que pertenecen son de línea preterista, ¿sí? Entonces, para ellos el Apocalipsis fue algo que sucedió en la edad primitiva, no es para estos tiempos. O quizás son de la línea historicista, que ellos dicen que el Apocalipsis es algo que se repite y es cíclico en la historia. Entonces, cada vez, no es la primer pandemia, son muchas pandemias y no es la última, vienen muchas más. Entonces, cada vez que hay una pandemia se acercó el fin del mundo. Entonces, si usted le pregunta a un historicista, el historicista va a decir, no, esto pasa cíclicamente, o sea, así como hay eventos repetitivos, ¿no? De cosas que se repiten en la historia, pero no es el fin del mundo. Ahora, si usted habla con un futurista, que es la línea de asambleas de Dios, la línea pentecostal, y si es un pentecostal extremo, fundamentalista, ortodoxo, hueso colorado, rajatabla, pues se le va a decir, no, esto es, ya ellos manejan una escatología futurista especulativa. Entonces, cada vez que sale algo, por ejemplo, cuando salió lo de las barras, el código de barras, no, ya está la marca de la bestia, uno no puede entrar a un supermercado porque el que entra a un supermercado se condena, ¿sí? Oiga. Se condena. Cuando salió el hashtag, el www, esa es la marca de la bestia, ese es el 666 y el que entre a esas redes sociales y el que abra una página y el que se afilie a estas redes sociales ya quedó marcado con la marca de la bestia y ya perdió la salvación y ya negó a Cristo. Por favor. Entonces, ahora es la vacuna. Entonces, la vacuna y lo han vacunado contra el sarampión, contra está más vacunado que quién sabe qué. ¿Sí? Está vacunado porque desde niños mis hijas tienen todas las vacunas las tienen, ¿sí? Hasta los perritos yo los tengo vacunados, hermano, ¿sí? Entonces ahorita la vacuna, hermano, mejor dicho, es la marca de la bestia, pero son personas que tienen este pensamiento por su línea de pensamiento escatológico. Pero una línea de pensamiento es especulativo porque la gente que enseña
la escatología futurista extrema, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Hacen exégesis, no hacen exégesis. Simplemente toman versículos bíblicos para justificar sus prejuicios personales y sus teorías conspiranoides y desinforman a la gente. Y la gente se nos está muriendo, hermano. Se nos está muriendo la gente por un tema de desinformación. Interesante, Pastor David, se nos acabó el tiempo, pero ahí está, mira, la gente aquí nos está escribiendo, pendientes, conectados, porque es cierto, hay una desinformación acerca de todo este tema del COVID-19 desde que inició la pandemia y muchas personas todavía, es más, el domingo yo hablaba con alguien que me tiró una retórica bárbara acerca de todo eso, de que él no se vacunaba porque eso era esto, lo otro, y es él después en última, yo no lo veía por primera vez, en última dijo que era evangelista, pero una desinformación tremenda que tiene este hombre acerca del COVID-19. Pastor, en conclusión, sus sugerencias a esta hora de la mañana. En conclusión, ¿por qué David Silvestre se vacunó? ¿Sí? Primero, porque yo estuve en una situación donde estuve al borde de la muerte y tomé la decisión de ser pragmático, la verdad, de ser pragmático. Segundo, me vacuné porque llamé a todos mis amigos médicos cristianos y me dijeron, pastor, no se ponga a escuchar a charlatanes, vacúnese, porque el criterio médico y profesional de la gente seria es vacúnese. ¿Por qué me vacuné? Entendí que la vacuna no va a hacer que no me dé COVID, pero la vacuna va a reducir el riesgo de una hospitalización y el riesgo de tener complicaciones o el riesgo de mortalidad. Eso es importante. Y tomé la decisión de vacunarme por un tema de solidaridad con la gente, porque necesitamos desarrollar en nuestra nación algo que se llama inmunidad de rebaño para que el virus no se siga multiplicando y no siga haciéndole daño a las personas. En mi opinión personal, yo respeto su opinión personal, pero decidí ser pragmático, separar lo religioso de lo médico y escuchar a mi médico personal. Gracias, Pastor David, por estar con nosotros en esta mañana. Bendiciones.